Uno de los temas más importantes de los que podemos hablar es la esencia del bosque. ¿Qué tienen los lugares que llamamos bosque? Que los hace bosque. ¿Qué es lo forestal adentro del bosque? Hablaremos de eso en esta plática. El significado de lo forestal, desde la antigüedad, desde tiempos de la Roma clásica, eh, se refería a ciertos espacios de terreno donde está tan lejos o está tan incomunicado que no hay una forma práctica para que las instituciones y la ley puedan tener una vigencia y de alguna forma representan la frontera de la civilización. Se supone que todos los eventos que ocurren más allá de esa zona civilizada pues serían eventos espontáneos, salvajes o, como diríamos nosotros, naturales. Estos espacios, en algún momento posterior, ya en la Edad Media, fueron motivo de interés por parte del gobierno, en particular porque la nobleza era aficionada a la cacería y entonces tenían cuerpos de guardias y tenían toda una serie de reglamentos, leyes y costumbres que hacía posible que ellos controlaran los espacios que nadie usa, y esos espacios, conocidos como forestales, esencialmente eran sus cotos de caza y el manejo de ellos a través de los cuerpos de vigilantes era para fomentar el hábitat de las especies que se cazaban, y esto en esencia era quitar los árboles para generar breña y cualquier otra cosa que alimente y que albergue las especies de fauna que en la Europa central eran eh, las especies favoritas de la nobleza en términos de cacería. Obviamente estos lugares estaban despoblados, y en ese sentido, lo forestal se fue volviendo parte de los espacios naturales. En el caso mexicano, y más hacia la actualidad, lo forestal designa los espacios que son naturales, pero también los espacios que están sujetos a la ley rural, a todos los procesos agrarios, instituciones y cultura agraria. Y estos espacios están definidos de una forma jurídica que hace un poquito vago el asunto de los deslindes y de las acciones concretas que ocurren en estos terrenos relativo a lo que pasa en los terrenos urbanos. Los terrenos urbanos no es tanto que estén artificiales, que algunos lo son, pero otros son bastante salvajes. No importa si tienen o no tienen árboles, se llaman urbanos porque es muy fácil hacer un deslinde ultra preciso de los linderos, y la lista de derechos y de acciones sobre los terrenos está consignada y es vigente de una forma sumamente minuciosa en toda la extensión de los espacios urbanos, no así de los espacios forestales. En ese sentido, la diferencia central de lo forestal y lo no forestal en el México y en el mundo actual no es el paisaje que tiene un lugar, no son los árboles, no es la madera. Lo forestal es la intención de las personas respecto a cómo comportarse en un sitio. Si el sitio tiene lo necesario para que las personas puedan entrar y salir sin tener que deslindar fronteras y sin tener que clarificar derechos sobre los terrenos, eso se llama bosque. Si es necesario precisar todo lo anterior, pues estamos hablando de ambientes urbanos. En el caso de bosques naturales, como están repletos de organismos silvestres, algunos de ellos de vida muy corta, de microorganismos que pueden durar horas, hasta árboles que duran siglos, es importante que tener todas las posibilidades y que ocurran todos los sucesos que la baraja de sus genes permite exhibir, implica enormes espacios, no solamente para tenerlos, para albergarlos, sino también para, con plazos muy largos de tiempo, dar la posibilidad de que aún las situaciones que son altamente improbables tengan la certeza de que podrán ocurrir en algún sitio, en algún momento, en alguna parte del bosque. Y en este sentido, los controles no son los controles como sucede en la agricultura, de la labor que el trabajo del hombre realiza y que genera una producción, sino se trata de que la silvicultura funciona a través de políticas, a través de elecciones probabilísticas, casi como apuestas de las cosas que pueden suceder, y a través de largos periodos de espera observaremos un resultado. Por excepción,
intervendremos, y la intervención fundamental en el bosque va a ser la cosecha más que el cultivo. Entonces la mayor actividad en el bosque es no hacer nada, esperar a que el bosque produzca. A diferencia de los campos agrícolas, los silvicultores, los mejores silvicultores son los que cosechan sin haber cultivado. Y ya si hubiera alguna situación no aceptable, pues entonces sí tendremos que intervenir por excepción y hacer labores de cultivo para corregir aquello que haya salido mal. Pero en esencia, la actividad silvícola está trabajando acerca de ver a la naturaleza funcionar más que en guiar su funcionamiento. Sin embargo, muchas definiciones que hemos visto están pensadas más hacia observar la ausencia del bosque, la deforestación, y establecer las condiciones que tiene un terreno que en el evento de perderse ese terreno deja de ser forestal. Eso es lo que define para fines de la ley lo que es el bosque. En el caso mexicano, la mínima superficie es de 1 hectárea, y si esta hectárea durante un lapso ininterrumpido de 5 años o más ha tenido una cobertura de más del 15% de ese terreno ocupado por especies leñosas, o sea, especies con madera, como los árboles, eso se llama bosque. Por supuesto, hay una definición paralela donde la superficie que haya estado durante más de 5 años continuos libre de cobertura, que no alcance ni siquiera 15% de cobertura de especies leñosas, pues eso ya no es bosque, eso ha sido deforestado. Sin embargo, hay que admitir que hay una dinámica natural, y es normal que los árboles mueran, y a veces mueren en grupo, toda una población, ya sea por fenómenos naturales o por siniestros catastróficos, pero también por labores de cosecha. Se desocupan espacios, y estos espacios normalmente en plazo muy breves vuelven a ser ocupados por especies leñosas, pero a veces pueden estar ocupados durante periodos casi de décadas por vegetación que no es leñosa, como el caso del zacatonal de alta montaña que vemos en esta fotografía, y que aun cuando se pudiera plantar o esperar que regenerara los árboles, los zacates los excluyen, y entonces se va posicionando una cobertura no arbórea, que es una cobertura totalmente natural. Muchas veces por efectos de siniestros muy fuertes, como fuego intenso de más de 600 grados Celsius, se calcina la arcilla del suelo, y esto esteriliza esa superficie por larguísimos periodos de tiempo, por décadas. No habrá ni plantas, ni árboles, ni nada importante, excepto musgos y líquenes. Y este terreno deja de ser forestal en ese sentido. Claro que sigue siendo un terreno natural, y tal vez para los fines agrarios todavía sigue siendo un terreno que se llame legalmente forestal, pero ya no es un bosque. En otras ocasiones podemos realizar ya sea labores en forma indirecta de propiciar la cama de germinación, o de directamente intervenir plantando para que se restablezca una población arbórea y esto vuelva otra vez a ser bosque. Esto puede ocurrir en plazos de 5 años, pero a veces se toma más tiempo, y eso es perfectamente normal. No por ello el terreno deja de ser forestal, porque la intención ha sido la presencia del bosque, y la apertura que hemos logrado pues es una apertura temporal que no nos cambia nuestra intención final de usar esto como un ambiente forestal. Lo que sí sería un cambio es cuando se introducen cultivos, y si esos cultivos ocupan más de 1 hectárea durante más de 5 años, pues esto ya es un desmonte. Esto es la conversión del bosque en terrenos agrícolas. A veces en el trópico puede durar menos, o a veces se dejan muchos elementos naturales y hay una especie de hibridización donde es muy difícil hablar de qué terreno es agrícola y qué terreno es forestal en muchos ambientes tropicales mexicanos. Otro elemento importante es el elemento tecnológico, que en función de nuestros sensores, de nuestros instrumentos y de nuestros medios de cálculo, nos deja una unidad mínima mapeable de 25 hectáreas. No es conveniente, y estadísticamente no es fácil demostrar la presencia de algo que tiene menos de 25 hectáreas de ocupación, cualquiera que sea la forma. Y el grosor mínimo de esto pues podría ser rumbo de
tal vez 50, 60 metros. Vamos a considerar aquí dos alturas de árbol como la distancia para la cual ya es posible deslindar en el mapa ese terreno. Además, hay un efecto de orilla entre las zonas que tienen vegetación arbórea con la que no lo tiene, y este efecto de orilla genera que el ambiente donde crecen estos árboles es muy distinto, mucho más estresante que el ambiente del bosque interior. Esto nos lleva a que hablar de bosque como tal, estaríamos hablando solamente de bosque interior y no deberíamos de considerar los efectos de orilla. Sin embargo, como hay una interacción respecto a los ambientes cercanos, aunque sean de vegetaciones diferentes, es posible que para fines de cartografía sí podamos mantener este tipo de relaciones, no así cuando las distancias son más de dos árboles, y también porque lugares muy estrechos como los bosques de galería son tan delgaditos que no es posible en forma práctica llamarles bosque. Prácticamente todo este ambiente es un ambiente de orilla, pero para los fines de medición sí representa un ambiente forestal. En este sentido, mapear nos llevaría a unir toda esta zona, cualquiera que sea la vegetación, aunque sean especies diferentes, aunque sean ambientes distintos, todo esto se considera forestal. Todo lo que está afuera no es forestal. Esto también sería forestal, no importa que sea solamente orilla. Y así es como hacemos los mapas del bosque. Otro factor que debemos tomar en cuenta es la definición ecológica. Desde el ángulo biológico, lo importante del bosque no es la extensión, sino la composición. Y si hablamos de especies, aunque podamos hablar también de otros elementos de clasificación de tierras, lo importante es que si en un terreno tenemos la lista completa de todo lo que se considera mínimo esencial para llamarle bosque mesófilo, esta cosa delgadita se llama bosque mesófilo, no importa su extensión. Puede llegar a media hectárea o menos. Rexford W. Meyer hablaba hasta de 1000 metros cuadrados, y si los 1000 metros contenían todas las especies que definían un ambiente, ese ambiente se llamaría bosque, en este caso bosque mesófilo. Y lo importante sería que tenga las especies que lo caracterizan, pero no tenga las especies que no lo caracterizan. Si este bosque fuera eh, con estas especies, no se llamaría bosque, se llamaría pastizal. Entonces podríamos establecer líneas que nos van diferenciando para los fines ecológicos mapas totalmente diferentes a los mapas que hacen los geógrafos. Esto sería un bosque, esto sería otro bosque, esto sería otro bosque, y todo lo demás sería un pastizal. Lo que sí debemos entender que no es bosque son los cultivos agroforestales, que aunque tengan árboles, como en este caso árboles chaparrones para forrajeo, pues esto no es un bosque, esto es un ambiente agrícola con especies silvestres, eso es todo. Eh, Tampoco son bosques las plantaciones, porque son más bien granjas o huertas de madera, y se les maneja como tal. Todo el control que se ejerce sobre la plantación definitivamente cancela el concepto de silvicultura. En cambio, podemos tener ambientes donde por diseño hemos realizado ciertas labores que conducen a una plantación que, por artificial que sea, podemos dejar en ella elementos que nos permitan a la larga ir construyendo lo que sí sería un bosque de verdad. Entonces, una plantación puede ser una huerta, pero también puede diseñarse para ser un bosque. Y de esta manera hemos cubierto más o menos las esquinas más importantes de la idea de lo forestal. Les recomiendo la lectura de Global Forest Resource Assessment de FAO, que se refiere a los inventarios forestales y que habla mucho de la naturaleza de los bosques. Gracias.